Muy buenas tardes. Hoy tenemos un evento verdaderamente especial. Munir Jalil, quien es el economista jefe para Colombia y la región andina de BTG Pactual, y yo vamos a conversar con Roberto Steiner, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Es de verdad un privilegio tener a Roberto Steiner con nosotros. Él es uno de los mejores economistas del país. Debo recordar que Roberto tuvo estudios doctorales en Columbia University, fue director alterno de Colombia en el Fondo Monetario Internacional, director de Fedesarrollo, director del SEDE, en fin, tiene una larga carrera de economista, profesor y autor de muchos libros y artículos. Y vamos a conversar sobre temas muy importantes de la economía colombiana. Vamos a ver qué está sucediendo en el plano internacional y su impacto en Colombia. Vamos a ver para dónde va el crecimiento de Colombia en este año. Y por supuesto, vamos a hablar de la inflación y las tasas de interés. Sin más preámbulos, vamos a comenzar, Roberto, agradeciéndote muchísimo estar con nosotros con los temas internacionales. Ante todo, yo quiero hacerte una pregunta. Ha habido pues muchas visiones encontradas sobre la situación de la economía mundial. A final del año pasado hablaban de que este año iba a ser terrible, que íbamos a estar en recesión, que la economía no iba a crecer. Después en enero empezaron a suceder cosas positivas, que China levantó el control del COVID, que Estados Unidos venía bastante bien y mejoraron un poco las perspectivas. Después, cuando se quebraron unos bancos, otra vez la gente empezó a preocuparse. ¿Cómo ven desde ese mirador privilegiado que es el Banco de la República, cómo ven la situación internacional? Muchas gracias, Armando, a ti, a Munir, a BTG Pactual por invitarme a conversar hoy con ustedes. Un privilegio estar acá. Debo empezar haciendo la salvedad de que todo lo que voy a decir a continuación es a título personal y, por supuesto, no compromete al Banco de la República ni a su junta directiva. Mira, Armando, tú mismo lo has dicho, pues la incertidumbre es el nombre del juego. Aquí pasamos de noticias buenas a noticias malas con una rapidez inusitada y en muchos casos simultáneamente ocurren cosas buenas y cosas malas, entonces uno al final tratar de dilucidar para dónde va la economía mundial es tremendamente complicado. Yo creo que yo quisiera compartir con las personas que hoy nos acompañan las proyecciones que han hecho entes autorizados para esto, como por ejemplo el Fondo Monetario en su reciente World Economic Outlook o Bloomberg o Focus Economics. En realidad lo que uno ve es que a pesar de tanto ruido y tanta volatilidad, las proyecciones de crecimiento mundial han cambiado poco en los últimos meses. De hecho, el Fondo Monetario pronosticaba para este año un crecimiento de 2.7% hace 6 meses y ahora pronostica 2.8%. Es decir, eso está dentro del margen de error de cualquier proyección. Y lo mismo se puede decir de las proyecciones de Bloomberg o de Focus Economics. Yo creo que algo que a mí me preocupa y que creo que debemos tener en consideración más allá de los hechos, digamos, que salen en la prensa, como el tema del levantamiento del COVID en la China o el recrudecimiento de los problemas en Ucrania o el tema de que hay problemas en el sistema financiero en Estados Unidos o en Suiza, las decisiones de la OPEP más ampliada respecto al precio del petróleo. Hay un punto que me parece importante que debemos tener en el análisis y es que la curva de rendimientos en Estados Unidos nunca había estado tan invertida como ahora. Y la experiencia sugiere que cuando la curva de rendimientos en Estados Unidos se invierte, es un buen pronóstico de una recesión 24 meses adelante. Entonces yo creo que el tema de 2023 probablemente no ha cambiado mucho, la perspectiva creo que sigue siendo similar a la que se tenía hace unos meses, pero si nos tomamos en serio lo que le está pasando a la curva de rendimientos, probablemente deberíamos tener una visión muy cautelosa del crecimiento de la economía mundial de cara al 2024, teniendo en cuenta que Estados Unidos pues, es, por supuesto, la mayor economía del mundo. Entonces, creo que, pues, contesto tu pregunta, el nombre del juego sigue siendo tremenda incertidumbre, tremenda volatilidad, pero pronósticos autorizados no han cambiado mucho y se espera que la economía mundial este año crezca ligeramente por debajo del 3%. Perdón. Perfecto, Roberto.
Yo quisiera preguntarte un poquito más sobre la crisis bancaria que sucedió en Estados Unidos y en Europa hace unas semanas. Cuando se quebró este banco de Silicon Valley Bank y después se quebró Credit Suisse, muchas personas, sobre todo la prensa, se asustaron. Algunas personas dijeron, estamos otra vez en 2008 cuando se quebró Lehman Brothers. Pero después las cosas han venido mejorando. No sé, también quisiera preguntarte cuál es la visión de ustedes sobre esta situación financiera internacional. Después podemos hablar un poco sobre el impacto, si es que hubo alguno, sobre el sector financiero colombiano. Sí, Armando, yo repito, yo hablo a título personal. Vamos a ver qué nos dicen los técnicos del banco cuando nos juntemos a mirar estos temas próximamente. Pero yo creo que la forma en que tú lo describes es la correcta. Los problemas que se desataron primero en Silicon Valley, después en otros bancos regionales en Estados Unidos y finalmente en Credit Suisse, pues prendieron todas las alarmas, afortunadamente. Menos mal esos problemas prenden alarmas porque si no nos los tomáramos en serio, pues quién sabe de qué magnitud podrían ser sus efectos. Pero yo creo que pasado el tiempo y viendo la evolución de los sistemas bancarios más importantes del mundo, habiendo escuchado a muchísimas personas autorizadas ahora en las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial, yo creo que una crisis financiera global como la que se vio en 2008-2009 está completamente descartada. De manera que creo que pues esa es una buena noticia, porque pues lo que pasó ya pasó, pero creo que la lógica en estos momentos, el grueso de las opiniones, de las cifras que se conocen, da para pensar que el problema está contenido. Ha habido un flight to quality, como suele suceder en todas las crisis financieras, y evidentemente algunos bancos pequeños han perdido sus depósitos y estos se han ido a bancos mayores. Eso es natural que suceda, pero yo creo que a estas alturas está totalmente descartado que esa crisis que se originó hace un par de meses, tal vez un mes largo, no es una crisis de la naturaleza de la de 2008-2009. Más adelante vamos a ver los efectos para Colombia, por supuesto, pero evidentemente, y me adelanto un poco a cuando lo miremos para Colombia, un problema es que así los bancos, la crisis en sí misma en el sistema bancario internacional no se expanda, que creo que es lo que debemos pensar en estos momentos, evidentemente puede suceder que haya una mayor aversión al riesgo que afecte flujos financieros a mercados emergentes, incluido Colombia. Eso evidentemente es una posibilidad que no se puede descartar en este momento. Muchas gracias, Roberto. Yo ahora quisiera pasarme al tema de la inflación, en la parte de la inflación de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Este fue un fenómeno muy interesante porque saliendo de la pandemia, la inflación subió simultáneamente en casi todo el mundo y ahora parece estar llegando al techo. En algunos países ya está bajando. Simultáneamente también los bancos centrales subieron las tasas de interés y frenaron las economías. Entonces yo también quisiera preguntarte también cómo ven eso, sobre todo porque es muy importante para nosotros ese fenómeno de desinflación en Estados Unidos y en Europa. Y también, ¿ustedes cómo ven que los bancos centrales tengan las tasas de interés altas durante un tiempo relativamente elevado? Mira, Armando, hoy salió el dato de inflación en Inglaterra y es malo, es muy malo. Entonces, esa noción de que la inflación ya alcanzó el tope y está bajando no está escrita en piedra. En algunos países es evidente, en otros no lo es. De manera que la incertidumbre sobre el futuro de la política monetaria en los principales bancos centrales del mundo sigue estando ahí. Yo creo que evidentemente sería aventurado decir que esto va a implicar un apretamiento mucho mayor de la política monetaria, pero lo que sí creo que es ineludible es que va a implicar que el apretamiento que ya tenemos va a durar más tiempo, porque la inflación está mostrando ser muy resiliente en prácticamente todas las geografías. En América Latina ya ha empezado a bajar la inflación en la mayoría de los países, en algunos ha bajado bastante. Y América Latina, digamos, eso no es de sorprender, los países de América Latina fueron muy agresivos en apretar su política monetaria, unos más que otros, pero la inflación, con excepción de Colombia, ya ha empezado a bajar en todos los países grandes de América Latina. El caso de Colombia
tiene algunas particularidades y yo quisiera sobre todo destacar el tema de la inflación de alimentos. La inflación de alimentos ha sido muy alta en todas las geografías, no solo en América Latina, en todas partes del mundo, por razones que no es del caso entrar en detalle acá, pero lo que es interesante es que ha sido bastante más alta en Colombia que en el resto de países. Y yo quisiera compartir con ustedes que nos visiten en la página web del banco, hay un estudio hecho en la sucursal de Cali del banco, donde se compara Colombia con países similares en términos de la inflación de alimentos. Y se pregunta, oiga, ¿por qué en Colombia esa inflación en determinado periodo de tiempo es 28% y en el resto de países es 20%? 20% es altísimo, pero 28% es mucho más alto. Y lo que se encuentra a través de unas técnicas estadísticas muy sofisticadas es efectos duraderos sobre los precios de productos agropecuarios de los paros de 2021. Los paros de 2021 en su momento fueron interpretados ciertamente por nosotros como, bueno, eso es un choque de oferta, eso implica un aumento en los precios de los alimentos que rápidamente se va a revertir. No, no se revirtió, tuvo efectos permanentes. Yo no soy experto en temas del sector agropecuario, pero es verificable empíricamente que sí hubo efectos permanentes en algunas canastas que provienen del sector agropecuario, producto del paro que fue tan disruptivo en junio, julio de 2021. Perfecto. De tu respuesta yo quisiera hacer un comentario y otra contrapregunta, Roberto. El comentario es si en algunos casos la inflación baja pero vuelve a subir, eso posiblemente es una advertencia de que no se puede bajar la guardia y bajar las tasas muy rápido. Que este es un fenómeno que no necesariamente va a bajar en una forma continua y sin problemas. Y la pregunta que te quería hacer es, viendo la experiencia de otros países, en América Latina y en Europa, en Estados Unidos, donde la inflación ya está bajando, uno piensa que ellos empezaron a apretar con tasas de interés antes y que Colombia se demoró un poco. ¿Tú crees que hubo algún problema en el diagnóstico, en haber empezado un poco tarde? A ver, vamos por partes. La segunda pregunta, yo creo que con beneficio de mirar las cosas por el retrovisor, uno puede probablemente concluir que aquí en Colombia empezamos el proceso de ajuste en septiembre de 2021, quizá un poco tarde y quizá no muy agresivamente. Y yo creo que eso se puede decir de muchos otros países, no tanto en América Latina. En América Latina, Colombia tal vez sí marca una diferencia de haber sido menos agresivo en cómo entendió el problema. Pero los menos agresivos fueron los países desarrollados. O sea, en Estados Unidos había la noción de que cuando la inflación llegó a 8%, se iba a corregir sola porque ese era un choque de oferta. Y lo que vimos es que detrás del aumento en la inflación había una política monetaria súper expansiva, una política fiscal requete expansiva, que obviamente implicaba que la inflación solo iba a bajar cuando se utilizaran los instrumentos de política monetaria que hoy se están utilizando. Entonces, retrospectivamente, varios países, y quizá entre ellos Colombia, uno podría decir, hombre, sí, quizá hemos podido empezar el proceso de restricción monetaria antes y más agresivamente, y hoy podríamos estar viendo una dinámica inflacionaria mejor. ¿Me puedes volver a la primera pregunta? Sí, el caso es que cuando uno mira las gráficas de la inflación y las proyecciones de desinflación, correcto, uno ve una campana, sí, que sube y que baja, correcto, suavemente. Correcto. Y que eso en algunos casos no va a ser así. Sí, no, una pregunta aterradora, porque en Colombia, pues a un dígito la inflación ya se estabilizó hace 2 meses. Y esperamos que la próxima lectura sea que la inflación anual va a ser menor. Pero de ahí a cantar victoria de que ya la inflación entró en una senda decreciente, pues es un riesgo que hay que considerar. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que uno no puede cantar victoria porque un dato le salga bien. Yo creo que hay que esperar a que se consolide en el tiempo un proceso de baja tasa de inflación, de bajas tasas anuales de inflación, para creer que ya se hizo lo suficiente en términos de política monetaria. Creo que el peor error, y esto lo he oído de muchos banqueros centrales, es creer que ya se logró bajar esa campana
ya se puede relajar la política monetaria para meses después tener que revertir. Creo que eso sería muy infortunado y debemos, por supuesto, evitarlo. No, sobre ese tema vamos seguramente a volver más adelante, Roberto, porque es muy importante. Pero ahora vamos a hablar sobre la situación de la economía real en Colombia. A finales del año pasado, el Banco de la República sorprendió a la gran mayoría de analistas con un pronóstico de actividad económica para este año bastante bajo, en su momento el 0.2%. Más reciente, hacia una actualización en ese nivel de crecimiento económico, pero en general estamos viendo, diríamos, al banco más en el lado de los que están viendo crecimiento por debajo del 1%, mientras que existen otro conjunto de analistas que lo ven por encima del 1%, entre el 1 y el 1,5%. Si estamos mirando esa dinámica de actividad económica, ¿cómo a hoy, con los datos que estamos viendo a hoy, con la información que hay disponible del índice de actividad económica, cómo está el banco, cómo está usted, Roberto, viendo la actividad económica? Bueno, Munir, yo creo que el banco en eso ha sido muy prudente. Y el banco, como tú dices, ha sido de las distintas entidades a quienes les corresponde hacer pronósticos de la actividad económica, el menos optimista. Recientemente, las noticias que han salido del DANE, del Índice de Actividad Económica, que es un índice adelantado del PIB con periodicidad mensual, en enero sorprendió muchísimo al alza. Y ayer salió el dato, o antier salió el dato de febrero, y lo que es interesante del dato de febrero es que ratificó el dato de enero. El dato de febrero se parece mucho a lo que el equipo técnico del banco anticipaba, pero ratificó que el dato de enero había sido más alto. Entonces, yo me imagino que el equipo técnico del banco va a corregir ligeramente al alza el crecimiento del primer trimestre y correspondientemente el crecimiento del PIB para este año, pero no me quiero comprometer con una cifra, pero estoy seguro que esa corrección de darse no va a ser mayúscula. Entonces yo creo que estamos hablando a grosso modo, y no creo que haya mucha diferencia entre los pronósticos que hoy en día se hacen por parte de otras entidades, de un crecimiento este año que podría estar en el orden del 1%. De hecho, el reciente informe del Fondo Monetario, de hecho, habla de un crecimiento de 1%, Focus Economics, su crecimiento revelado en marzo para este año es de 1.2%. De manera que yo creo que esas diferencias que había al principio del año, donde el banco era muy pesimista y había instituciones más optimistas, creo que las diferencias se han cerrado. Quiero hacer una anotación a ese crecimiento del 1%, que naturalmente es un crecimiento muy bajo si se compara con el crecimiento que se tuvo en 2021, que fue de doble dígito, superior al 10%, y el del año pasado, que fue 7,5% encima de ese 10%. Colombia fue de lejos la economía que más creció en América Latina en los últimos 2 años, por lo menos de las economías grandes, y entonces ahora nos enfrentamos a un crecimiento que es mucho menor y se prenden alarmas. Oiga, esta desaceleración es brutal. Pues es una desaceleración importante, pero a partir de un nivel de actividad económica que es muy alto. O sea, al finalizar 2022 el Producto Interno Bruto de Colombia era mucho más alto que en prepandemia. Eso no lo pueden decir muchos otros países. Entonces, cuando para 2023 hablamos de un crecimiento de 1%, es a partir de un nivel de actividad económica que es muy alto, sobre todo en el caso de la demanda interna. Y aquí quiero introducir un concepto que es técnico, pero que es importante que todos entendamos, y es la brecha del producto, por así decirlo, la diferencia entre la demanda, el nivel de demanda y el nivel de oferta en una economía. Y eso no es en tasas de crecimiento, eso es en niveles. Cuando la economía deja de crecer, pero está en un nivel alto, puede tener un nivel de demanda que es superior a su oferta. Eso genera presiones inflacionarias. Entonces, en la pregunta anterior, cuando hablábamos de por qué la inflación en Colombia es más alta que en otros países, e hice mucho énfasis en el tema de los alimentos, también es importante anotar que Colombia tiene una brecha del producto que es más retadora que otros países, precisamente porque la demanda alcanzó un nivel tan alto, la depreciación acumulada del tipo de cambio en Colombia es muy alta,
y evidentemente los aumentos del salario mínimo también marcan una diferencia. Entonces ese cúmulo de factores, pero en este caso quiero reiterar el hecho de que la demanda sea tan alta, tiene efectos sobre la inflación y tiene efectos por supuesto sobre las decisiones de política monetaria. Entonces, bienvenido esta corrección al alza en el estimativo de crecimiento económico para 2023, pero no olvidemos que estamos en una situación en la cual, a pesar de que la economía crece poco, crece a partir de un nivel que es bastante alto, de manera que no han cesado las presiones sobre la inflación de la actividad económica. Roberto, precisamente en esa línea, ese mayor crecimiento, ese mayor dinamismo de la actividad económica ha hecho pues que la demanda precisamente sea muy fuerte. Y eso lo hemos notado de forma muy clara en todo lo que tiene que ver con la dinámica de la cuenta corriente. Una demanda doméstica que está muy elevada y que nos mostró en 2022 con uno de los déficits de cuenta corriente a nivel global más altos del mundo. ¿Qué ve el Banco de la República, qué ve usted a la luz de ese comportamiento del déficit de cuenta corriente para este año y para el siguiente? Mira, el desbalance en cuenta corriente de Colombia históricamente ha sido más alto que el de sus pares de América Latina, pero tienes razón, el año pasado alcanzó unos niveles verdaderamente preocupantes, superiores al 6% del Producto Interno Bruto, y naturalmente en una economía que este año va a crecer menos que el año pasado, significativamente menos, hay factores que endógenamente corrigen el desbalance en cuenta corriente, en particular la demanda por importaciones, pues obviamente en una economía que crece 1% y no 7,5%, es mucho menor, de manera que la corrección que se espera este año para el desbalance en la cuenta corriente es fundamentalmente determinada por el menor crecimiento económico. Eso es un resultado que es natural. Las proyecciones del equipo técnico del banco también incorporan en el estimativo de menor déficit en cuenta corriente menores utilidades de las empresas, giro al exterior de utilidades de empresas extranjeras radicadas en Colombia, sobre todo en el sector minero energético, mantiene las transferencias en unos niveles importantes como el año pasado y naturalmente incorpora que pues, el pago de intereses para servir las distintas obligaciones externas es más alto. Lo que es interesante es que la corrección o la disminución en el déficit en cuenta corriente es consistente con una disminución del balance del déficit fiscal. Digamos, si uno mira esto por el lado del balance macroeconómico, es lo que explica en gran medida o hay una correspondencia entre la mejoría del balance fiscal y la mejoría del balance en cuenta corriente. Esa es una buena noticia. Ahora, tenemos que considerar que qué tan retador es tener o no un déficit en cuenta corriente también depende de las posibilidades de financiamiento y uno podría pensar que las posibilidades de financiamiento externo en 2023 pueden ser más retadoras que en 2022, evidentemente, si los principales bancos centrales del mundo continúan apretando la política monetaria, pues ese sería el caso. Una de las cosas que es más interesante mirar producto de la desaceleración y que sobre todo se ve mucho en medios, tiene que ver con el hecho de que la desaceleración económica está asociada también a un fenómeno en donde el crecimiento del crédito y todas las condiciones del sector financiero se ven de alguna manera afectadas. ¿Qué indicadores mira el Banco de la República para hacer un monitoreo de ese sector financiero y cómo está viendo usted al sector financiero en Colombia? Bueno, el banco hace cualquier cantidad de trabajo sobre el tema financiero. Tenemos un departamento de estabilidad financiera que semestralmente produce un reporte de estabilidad financiera, pero con frecuencia mucho más alta produce distintos reportes que llegan a la junta del banco, de manera que el banco por esa vía está plenamente informado, información de cómo están los estados financieros de los bancos y sobre todo cómo estarían bajo pruebas de estrés. Algunas de esas pruebas de estrés son verdaderamente estresantes y la conclusión de ese tipo de análisis, más conversaciones que rutinariamente tenemos con la superintendencia financiera, incluido con el superintendente, nos dan tranquilidad de que el sistema financiero colombiano goza de muy buena salud. Los indicadores de solvencia son adecuados, los distintos indicadores de liquidez también lo son.
de manera que yo creo que cualquier preocupación que haya sobre el sistema financiero, yo no la veo ahí. No la veo ni por el lado de la desaceleración económica, y sobre eso podemos volver en un momento, ni sobre los efectos que podría tener sobre Colombia lo que ha pasado en bancos en el exterior. El tema de la desaceleración de la economía y su efecto sobre los bancos, yo quisiera voltear un poco el argumento, y es la política monetaria que ha hecho el banco de subir en los últimos tiempos agresivamente las tasas de interés. Un canal de transmisión de la política monetaria es, por supuesto, que se desacelere el crédito. Y el crédito se ha desacelerado particularmente en su segmento de consumo. El crédito de consumo está creciendo a más de 20% hace unos pocos meses. Entonces, un crecimiento del crédito a esos ritmos, con tasas de interés elevadas, en una economía que empieza a desacelerarse, pues es un riesgo inminente para la calidad de la cartera de los intermediarios financieros. Entonces, afortunadamente, lo que hemos observado recientemente es una disminución en el crecimiento del crédito de consumo, que hoy en día crece más o menos lo mismo que crece, por ejemplo, el crédito comercial. Y además, intervenciones de la superintendencia para provisiones, para créditos de consumo de largo plazo, también han jugado un papel importante, de manera que aquí tanto la superintendencia como el Banco de la República tienen sus ojos claramente sobre la salud del sistema financiero, perfectamente conscientes de que la política monetaria, la elevación de las tasas de interés o la desaceleración económica tienen efectos sobre el sistema financiero, y naturalmente, si esos efectos sobre el sistema financiero fuesen a producir problemas serios en el sistema financiero, pues naturalmente implicaría una reevaluación de las políticas monetarias y regulatorias, pero ese no es el caso. Segundo tema, el efecto que pudo tener sobre el sistema financiero colombiano lo que ha pasado en el exterior. Lo que hemos podido constatar es que los vínculos con los bancos que entraron en problemas son muy pequeños, si es que existen. Entonces, por ahí hay tal vez alguna mínima exposición a algunos fondos de inversión privados que tuvieron problemas en el caso de los Estados Unidos, pero lo que hemos podido verificar en conversaciones con la superintendencia es que la exposición es muy baja. Ahora, puede haber un canal que es que y a esto me refería antes, si los problemas del sistema financiero en Estados Unidos o en Suiza llegaran a implicar un aumento importante en la aversión al riesgo, pues uno podría concluir que Colombia, como cualquier mercado emergente, está potencialmente expuesto a problemas en su financiamiento externo, en tanto los problemas de los bancos impliquen aversión a inversiones en mercados emergentes. Pero también, como todo en economía y en finanzas, está la posibilidad contraria, y es que los problemas en el sistema financiero de Estados Unidos, que en parte tienen que ver con la subida de la tasa de interés de la Reserva Federal y el impacto sobre el precio de los activos de algunos intermediarios financieros, eso puede demorar el aumento de tasas de interés en los Estados Unidos. Entonces, por esa vía podría haber incluso un efecto que sorpresivamente es bueno para países como el nuestro, y es que el apretamiento de la política monetaria en Estados Unidos sea menos fuerte de lo originalmente previsto por los problemas en el sistema financiero. Y concluyo diciendo que lo que sí es absolutamente claro, y es importantísimo recalcarlo, es que la regulación y la supervisión en Colombia es muy distinta y mucho más estricta que la que hay en los países desarrollados, particularmente en los Estados Unidos. Lo que pasó en los bancos regionales en Estados Unidos, eso no puede suceder en Colombia. En Colombia, la regulación de que los títulos tienen que estar mark to market, de que los intermediarios financieros tienen que cumplir con requisitos de liquidez, de manera que haya una simetría entre la temporalidad de sus pasivos y la temporalidad de sus activos, eso acá es norma que se tiene que cumplir para todos los intermediarios financieros, y resulta que en los Estados Unidos, que es donde se inventan estas normas, eso solo aplica a los 4 o 7 bancos más grandes de Estados Unidos y no aplica a todos los demás. De manera que si algo debemos aprender de esta crisis
que emergió en Estados Unidos, es que ese tipo de problemas acá sería muy difícil que sucedieran porque afortunadamente tenemos una regulación, una supervisión que es mucho más estricta. Roberto, una de las situaciones que se han presentado con Colombia, digamos, desde finales del año pasado, tiene que ver con el incremento del riesgo país. Y en ese sentido, independientemente de la medida que usamos, pero si tomáramos una, digamos, el CDS, esa nos está poniendo hoy en día a Colombia en un nivel muy por encima de todos sus pares comparables, por encima de Brasil, por encima de México, por encima de Perú y por encima de Chile. ¿Qué cree usted que está detrás de esa dinámica reciente que estamos observando en el riesgo país de Colombia? Es muy preocupante. Yo creo que si uno mira un gráfico de los credit default swaps, cuyos subyacentes son bonos denominados en moneda extranjera, a 5 años, uno encuentra que antes de la pandemia, Colombia estaba a mitad de camino entre el país que era percibido como de menor riesgo, que era Chile, y Brasil, que era percibido como el de mayor riesgo, y Colombia se parecía a México. Desde 2019, muchos de esos riesgos aumentaron, prácticamente todos. Algunos se han devuelto. El más interesante es el caso de México. México hoy tiene el mismo credit default swap que en prepandemia. Pero todos los demás aumentaron muchísimo y se han devuelto. Pero si hoy comparamos los credit default swaps de hoy con prepandemia, lo que encontramos es que Chile, que era el que tenía el más bajo, se le multiplicó por 2. Brasil, que tenía el más alto, se le multiplicó por un factor como de 120%. Colombia se multiplicó por 3. Al punto de que antes de la pandemia, nuestro credit default swap se parecía al de México, se fue deteriorando, se empezó a parecer al de Brasil y ahora es superior al de Brasil. Ese es un problema que empezó a manifestarse a principios de 2021, cuando pasan muchísimas cosas. Se cae la reforma tributaria que presentó el ministro Carrasquilla, Colombia pierde el grado de inversión, a mitad de año vienen estos paros y esta protesta social y el credit default swap de Colombia empezó a subir y ha subido continuamente. Casualmente supera al de Brasil cuando hay cambio de gobierno en agosto de 2022. Uno podría pensar que asociado a que los mercados pues, no han recibido como una buena noticia muchos de los anuncios del nuevo gobierno. Recordemos anuncios iniciales de que íbamos a dejar de producir gas, que íbamos a acabar con los contratos petroleros, que íbamos a comprar 3 millones de hectáreas, temas que afortunadamente se han ido aclarando. El tema de las hectáreas, pues la ministra de Agricultura luego lo aclaró muy bien, y el tema de que íbamos a dejar de producir hidrocarburos, pues creo que ese tema ha ido perdiendo importancia y evidentemente el ministro de Hacienda pues ha hecho una labor destacadísima en hacer aclaraciones del suicidio fiscal y cambiario que sería eso. Entonces esos temas estaban sobre el tapete, con seguridad afectaron las primas de riesgo. Algunos se han corregido, pero después vino un paquete de reformas que hoy en día está bajo consideración del Congreso, que probablemente tampoco es muy bien visto por los inversionistas y que evidentemente afectan el costo del financiamiento externo de Colombia. Y evidentemente a partir de los credit default swaps el riesgo de el costo de asegurarse contra el riesgo de que Colombia haga default. Ahora, una cuestión interesante, y es algo que lo dejo sobre la mesa porque es difícil de entender y vale la pena tal vez otra sesión para discutirlo, es que si comparamos nuevamente a Colombia con Brasil, es cierto que el credit default swap de Colombia hoy en día supera el de Brasil, pero si uno mira las curvas cero cupón de los TES de Colombia a cualquier plazo y los compara con su equivalente en Brasil, las curvas de Colombia están por debajo de las de Brasil. Entonces ahí hay unos temas que son más difíciles de entender. Pero bien, yendo a tu pregunta del credit default swap, sí, Colombia dejó de parecerse a México, ahora dejamos de parecernos a Brasil. Eso es muy, muy grave y obviamente refleja pues incertidumbre, refleja percepción de riesgo de parte de los inversionistas. Creo que el ministro de Hacienda y otras autoridades han hecho lo posible por
mitigar esos riesgos y por hacer las aclaraciones respectivas, pero yo creo que la sensación de que hay riesgos en lo fiscal que emanan de un paquete de reformas que está a consideración del Congreso, pues es evidente y los mercados han reaccionado como tú lo señalas a partir de la evolución del Credit Default Swap. Y ya para ir cerrando esta sección, Roberto, ¿usted cómo está viendo la situación fiscal en términos de Colombia? Y si desde el punto de vista del Banco de la República y la política monetaria, esos números, ese compromiso fiscal que estamos viendo por parte de esta administración es compatible con la convergencia de la inflación en Colombia? Esa es una pregunta muy complicada de contestar. Yo creo que el plan financiero del gobierno es más que bienvenido. El ministro Campos se ha comprometido con cumplir con lo que está prescrito en la regla fiscal, de manera que la sostenibilidad de la deuda a partir de las decisiones fiscales que ya se han tomado, pues está ahí y esa es una gran noticia. Ahora, si lo que me está preguntando es, ¿a usted como banquero central le gustaría más ajuste fiscal para que la inflación baje más rápido? Pues yo no creo que haya un solo banquero central en el mundo que no esté de acuerdo en que sería deseable más ajuste fiscal. Ahora, también depende de cuál sea el ajuste fiscal. Por ejemplo, aquí en Colombia, y esto lo sabes bien, Munir, uno de los principales problemas fiscales es el déficit del FEPEC, del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Afortunadamente, se están aumentando los precios de los combustibles para disminuir ese déficit. Pero si a mí me dicen, oiga, ¿usted cómo ve en términos inflacionarios que se hiciera un gigantesco ajuste al precio de los combustibles para resolver el tema fiscal? Pues entonces ahí yo le diría, bueno, bienvenido el ajuste de los precios de los combustibles porque el tema fiscal es muy serio, pero eso claramente no va a ayudar a que baje la inflación. Entonces el tema es muy complejo, pero yo creo que la buena noticia es el compromiso ineludible del ministro de Hacienda de cumplir con la regla fiscal, más allá de los anuncios que en otros frentes ha hecho el gobierno y compañeros del ministro en el gabinete. Yo creo que la tranquilidad es que se cumple con la regla fiscal. Si eso ayuda o no lo suficiente a bajar la inflación, me parece que tiene demasiadas aristas y simplemente termino diciendo, como banquero central, bienvenido cualquier ajuste fiscal más pronunciado que el que está en el plan financiero del gobierno. Perfecto. Y con esto damos paso al tema álgido de inflación y política monetaria. Bueno, Roberto, yo creo que mucha gente quiere oírte hablar de inflación y de política monetaria. Yo también estoy muy interesado. Para comenzar, quisiera comentar que la mayoría de la gente en el mercado y en la prensa, en fin, y los analistas creen que la inflación ya llegó al techo o está muy cerca de llegar al techo. Entonces queríamos preguntarte, de acuerdo con los modelos del banco y tus observaciones, ¿cómo ven la inflación de abril a diciembre? Sí, yo no creo que el análisis de los técnicos del banco, que se está actualizando en este momento de cara a la junta que tenemos en una semana, se aparten mucho de lo que tú acabas de decir. Creo que es razonable pensar que la inflación ya alcanzó su tope. De hecho, si lo hacemos solo, no vamos al segundo decimal, la inflación ya dejó de aumentar en términos anuales y la expectativa es que el registro de abril sea mejor que el de marzo. Ese es un registro que es alto, por supuesto, muy por encima de la meta del banco, pero quiero recordarles que cuando el banco en noviembre del año pasado ratificó que su meta de inflación es 3%, fue muy claro en decir que esa meta se iba a lograr en el mediano plazo de fines de 2024 y que probablemente en 2023 al finalizar el año la inflación iba a rondar 8%. Y creo que los estimativos de distintos analistas y de los técnicos del banco sugieren que de acá a fin de año ese es el recorrido que va a tener la inflación. No sé si el nuevo cálculo de los técnicos del banco sea 8%, pero el último que conozco era cercano a 8% y hay algunos analistas que nos han sugerido lo mismo. Entonces, de manera que yo creo que vamos por buen camino para estar cerca de donde el banco dijo que esperaba ver la inflación a fin de este año. Muy bien, muchas gracias. Ahora el tema de tasas de interés. Ustedes saben, Roberto, que hay decenas, si no centenas,
de analistas, de gente del mercado que está tratando de pensar qué va a hacer el Banco de la República con las tasas de interés. Yo quería preguntarte primero, ¿de qué dependería o qué circunstancias podrían llevar a que el banco suba una vez más la tasa de intervención en 25 puntos básicos, como piensan muchos analistas? Bueno, no sé si esa pregunta me la estás haciendo de cara a la reunión que tenemos en 8 días o en algún momento del tiempo. Me voy a referir a de cara a la próxima reunión. Cuando nos reunamos dentro de una semana, no vamos a conocer todavía el dato de inflación de abril. Lo que sí vamos a conocer es información casi que en tiempo real de expectativas de inflación. Ya tenemos información de encuestas, tendremos que revisar la información de lo que nos dicen la comparación de instrumentos financieros indexados o no indexados a la inflación. De manera que yo diría, la decisión que se haga, que tome la Junta en ese momento, pues como siempre va a tener en cuenta el dato de inflación, el último que es conocido por todos, las expectativas de inflación, que es una información que miramos en tiempo real y que vamos a ver cómo evoluciona de aquí a la Junta, y evidentemente la actividad económica, tema sobre el cual ya hablamos y que creo que la conclusión es, en términos de actividad económica, estamos muy cerca de donde hace unos meses creíamos que íbamos a estar, que es una brecha del producto que sigue siendo positiva, pero que lentamente se va cerrando. Muy bien, Roberto. Ahora sí pensemos en las tasas de interés cuando ya, como todos esperamos, la inflación empiece a bajar. En algún momento, como ha pasado con otros bancos centrales, cuando la inflación ya está bajando, los bancos centrales empiezan a reducir las tasas de interés, precisamente pues porque ya han cumplido su tarea. La pregunta sería, ¿qué verían ustedes? ¿Qué tienen que ver? Y ya nos referimos a esto un poco en una pregunta anterior. ¿Qué tiene que ocurrir con la inflación para que el banco empiece a bajar las tasas de interés? Primero que comience, después vemos el ritmo. Es decir, primero las tasas se van a quedar quietas un tiempo, uno supone, la inflación va a empezar a caer y en un momento dado va a haber una decisión, un momento clave que la Junta que dice, ya, este es el momento y debemos empezar a aflojar, a bajar las tasas de interés. ¿Cómo se imagina ese momento? ¿Qué debe suceder? Bueno, te agradezco que digas cómo me lo imagino, porque estoy hablando a título personal. Sí. No puedo hablar por mis colegas de Junta. Yo ya lo mencioné antes, yo no creo que baste con tener un buen registro mensual de caída de la inflación. Yo creo que tenemos que tener varios meses de reducción de la inflación, que se consolide una caída de las expectativas de inflación, que estemos seguros de que se ha cerrado la brecha del producto para empezar a disminuir las tasas de interés. Ahora, evidentemente uno no se quiere poner en la situación de Brasil, por ejemplo, que la inflación se les desplomó y la tasa de interés la mantienen altísima con unas tasas reales de interés gigantescas. Desconozco las razones que llevan al Banco Central de Brasil a operar así. Me imagino que hay unos temas fiscales y unos riesgos que ellos están viendo, pero evidentemente lo que yo no esperaría es que si acá se bajara significativamente la tasa de inflación, pues fuésemos a mantener las tasas de interés altas indefinidamente. Por supuesto que no se trata de eso, pero al contrario tampoco creo que sea lógico generar expectativas de que un buen registro mensual de inflación nos lleve a relajar la política monetaria. Solo hablo por mí, pero evidentemente yo no creo que esa sea la forma en que se deba hacer esto. Creo que tenemos que esperar unos meses a que eso se consolide, que se reflejen las expectativas de inflación y hacerlo con la seguridad de que si empezamos a reducir las tasas de interés, no vamos a tener que volver a subirlas muy pronto. Creo que eso sería un error craso que debemos evitar. Perfecto, Roberto. Ahora sobre este tema tenía una pregunta final. Es el tema del salario mínimo y la indexación. En particular, el Banco Central se enfrenta ahora a la realidad que a los gobiernos les ha dado por subir el salario mínimo a principio de año varios puntos por encima de la inflación pasada y les traen una cantidad de dificultades a los banqueros centrales para controlar la inflación. Quería preguntarte cómo ves tú ese fenómeno, sobre todo esta alza del 16%, cómo ha afectado en esta coyuntura tan particular la lucha contra la inflación. Mira, Armando, el alza de 16% reciente de este gobierno más el alza de 10% del gobierno anterior, cuando la inflación del año anterior había sido 6%. O sea, vamos en una seguidilla
de aumentos en el salario mínimo que superan con creces la inflación y superan con creces la inflación más cualquier ganancia en productividad. El Banco de la República ha sido muy claro en criticar esas decisiones de política, particularmente por sus efectos sobre el mercado laboral. Yo creo que quiero hacer énfasis en eso. El principal problema de aumentar el salario mínimo por encima de los aumentos en productividad es los efectos demostrados por una tonelada de evidencia empírica que tienen sobre un mercado laboral ya de por sí bastante deteriorado. Es decir, esa es una medida que beneficia a unos pocos insiders y hace muy complicada la vida para todos los que no son insiders, que en este país es una proporción mayoritaria de la fuerza de trabajo. Entonces, creo que lo primero que se debe resaltar son los efectos muy preocupantes sobre el mercado laboral y sobre la informalidad que tiene esos aumentos del salario mínimo. Por supuesto, tampoco ayudan a la política del Banco Central de propender por una inflación baja y estable. Y eso es por muchos mecanismos, por muchos canales. Uno, por supuesto, es el efecto directo que un aumento del salario tiene sobre los costos en sectores que pueden trasladar esos aumentos en costos a los precios finales. Pero ese no es el factor principal. El factor principal está en la palabra que tú mencionaste, es el tema de indexación. La economía colombiana, como muchas economías en América Latina con tradiciones largas en el tiempo de altas tasas de inflación, son economías altamente indexadas. En el salario, sin duda, pero hay cualquier otra cantidad de precios, arriendos, tarifas, peajes, matrículas, que están indexadas. Entonces, evidentemente, cualquier aumento del salario mínimo tiene efectos sobre la inflación. Es un marcador muy importante de distintas prácticas de indexación y por supuesto eso hace más compleja la labor del Banco Central y hace que la política monetaria tenga la desinflación tenga que recaer más sobre la política monetaria de lo que sería en otras circunstancias. De manera que, reitero, esas decisiones, la de este gobierno y la del gobierno anterior, de esos generosos aumentos del salario mínimo, tienen efectos muy malos sobre el mercado laboral y tiene efectos que evidentemente no contribuyen a facilitar que se pueda obtener una tasa de inflación baja y estable con una política monetaria menos restrictiva. Muchas gracias, Roberto. A continuación vamos a cambiar el tercio y vamos a preguntarle a Roberto sobre las reformas del gobierno Petro y algunos otros temas interesantes. Y no podíamos pasar la oportunidad en medio de una discusión que se está dando en este momento en el Congreso de la República de varias reformas que este gobierno ha enviado. Y en especial las que más implicaciones podrían terminar teniendo, como la laboral y la reforma pensional, pues preguntarle, Roberto, como miembro de la Junta del Banco, si existen o no preocupaciones alrededor de estas reformas. Bueno, Munir, pensé que me iba a salvar de esa pregunta. Yo creo que la profesión en su conjunto y distintos científicos sociales llevan tiempo señalando que este país necesita de una reforma laboral y una reforma pensional. Creo que las que ha presentado el gobierno a consideración del Congreso no van en el sentido de lo que un cúmulo de investigaciones y de conocimiento de expertos en distintas áreas nos han dicho. Y esas dos reformas van más o menos juntas, porque creo que hay consenso entre los entendedores de estos temas que gran parte de los problemas del sistema pensional emanan de problemas en el mercado laboral y que tienen que ver con la altísima informalidad que hay en este país. Más de la mitad de los trabajadores son informales, por lo tanto, los problemas del mercado laboral se trasladan al sistema pensional. O sea, cuando vemos esas cifras de las pocas personas que en edad de pensión se pensionan, y que es un lastre y es un desastre, ya es algo que hay que corregir, pues gran parte del problema lo tenemos que ubicar en el mercado laboral. Entonces, yo creo que si uno parte de que lo que quiere es que la mayor parte de los colombianos contribuyan al sistema de pensiones y cuando cumplan las edades reciban una pensión, pues tenemos que hacer reformas en el mercado laboral que sean conducentes a disminuir la informalidad y aumentar la formalidad.
Y yo creo que las propuestas que tiene este gobierno en términos de la jornada laboral, de las sanciones por despido, de los recargos por dominicales y festivos, apuntan a favorecer a los que ya son formales, pero definitivamente no facilita para nada que los informales se conviertan en formales. Y de hecho, en el margen uno puede creer que algunos de los formales ahora se van a volver informales. Entonces, la reforma laboral, desde ese punto de vista, va a crear más problemas en el sistema pensional. Por supuesto, y yendo al tema de inflación que nos ocupa en el banco, evidentemente, si la reforma laboral aumenta los costos en que tienen que incurrir las empresas, los comercios, para satisfacer sus necesidades de nómina, pues por supuesto eso va a tener un efecto sobre la inflación. Pero de nuevo, como he dicho a lo largo de esta charla, esos efectos del mercado laboral sobre la inflación son importantes, pero los más importantes esos efectos de las políticas laborales sobre la inflación pueden ser importantes, pero lo más importante son sus efectos sobre el mercado laboral. Entonces, la reforma laboral no se habla bien con la intención que se debería tener de que más colombianos sean formales, contribuyan al sistema pensional y se pensionen. La reforma pensional, que creo que no hay la menor duda, eso lo ha discutido la gente que mira estos temas desde hace años en distintos centros de investigación, en universidades, en cualquier cantidad de instituciones, es que hay que cambiar los parámetros del sistema de pensiones. Hay que pensar en tasas de contribución, en tasas de reemplazo y sobre todo en la edad de jubilación. Miremos el ejemplo de Francia. En Francia acaba de pasar un hecho histórico, y es que el presidente Macron logró aumentar la edad de jubilación. Y como decía alguien en el periódico recientemente, pues los políticos se preocupan por la próxima elección, los estadistas por la próxima generación. Y creo que lo que acabamos de ver en Francia, que es a un costo político gigantesco, la decisión inevitable de eventualmente aumentar la edad de jubilación simplemente por el hecho de que la población se está envejeciendo. Pero en el caso colombiano está muy bien diagnosticado que hay otros parámetros del sistema pensional que se deberían cambiar, en particular pues la tasa de reemplazo, que en el caso de la tasa de reemplazo valga decir el porcentaje del salario, del último salario que la persona recibe como pensión, es bastante alto y técnicamente se ha determinado que debería ser más bajo. La reforma, como yo la entiendo, que presenta el gobierno al Congreso, no tiene nada que ver con los parámetros, lo que tiene que ver es con una idea muy buena, que es el pilar solidario, un pilar que se ha bajado de una intención de que fuese del orden de 500.000 pesos a algo más razonable desde el punto de vista fiscal. Yo creo que sobre eso hay consenso de que hay unos adultos pobres que deberían, que son merecedores de que el Estado atienda algunas de sus necesidades y el pilar solidario se encargaría de eso. Yo creo que sobre eso no hay discusión, podría haber temas de, bueno, ¿y cómo vamos a financiar el pilar solidario? Pero el grueso de la reforma que propone el gobierno, a mí personalmente me preocupa mucho, repito, no hablo por la Junta del Banco, hablo por mí solamente, y es esta noción de trasladar una porción mayúscula, más o menos el 80% del flujo de recursos que hoy van a las administradoras privadas a Colpensiones. Eso puede tener efectos muy negativos en distintos segmentos. Uno, por supuesto, es que los fondos privados de pensiones son tenedores de deuda pública y tenedores de una cantidad de activos del sector privado, es decir, financian al sector privado, financian la infraestructura, por decirlo lo más elemental. Esos fondos dejarían de estar en los fondos privados, se irían a Colpensiones y ahí surgen muchas preocupaciones. Una, por supuesto, es que estando esa plata en Colpensiones se la gasten. Y yo creo que cuando tenemos la historia de gobiernos anteriores que no son de izquierda y que vieron la posibilidad de hacerse a fondos que aparecían por ahí y siempre lo hicieron, pues yo no creo que en estos momentos debamos ser optimistas de que si a Colpensiones llega una millonada de plata, esa plata se va a ahorrar. Yo creo que va a haber una presión
muy importante de grupos de interés, de grupos políticos, del gobierno mismo, de hacerse aparte de esos recursos. Pero digamos que soy muy mal pensado y que eso no sucediera y que en efecto la plata se ahorra en Colpensiones. Ese es un platanal gigantesco que uno se pregunta, oiga, Colpensiones estará en estos momentos en capacidad de manejar un portafolio del tamaño que se le vendría encima. Yo lo dudo seriamente. Por no meterme en consideraciones de índole fiscal que podrían tener que ver con que el hecho de que muchas personas se trasladen del régimen privado al régimen de prima media, pues puede tener efectos fiscales intertemporales importantes, sabiendo que a partir de cierto nivel de pensiones, creo que más allá de un salario mínimo, las pensiones en el Seguro Social están desfinanciadas intertemporalmente. Entonces eso podría traer problemas. De manera, Munir, que yo creo que la reforma laboral y pensional, pues ojalá la repiensen, ojalá en el Congreso suceda algo similar a lo que está sucediendo con la reforma a la salud, y es que en términos, en un ambiente democrático como debe ser, se están oyendo diferentes opiniones, se están considerando las opiniones de otros actores, ciertamente de los partidos políticos, y que las reformas que finalmente salgan del Congreso, tanto en lo laboral como en lo pensional, sean más acordes con lo que el cúmulo de conocimientos de personas que llevan años mirando esto nos han dicho. Yo creo que en su versión original las reformas distan mucho de eso, pero soy optimista de que viene un proceso de discusión donde con absoluta seguridad las reformas van a cambiar y al final va a suceder algo que ha sucedido históricamente en Colombia, y es que las reformas que presenta el Congreso no son las mismas que salen del Congreso. En algunas ocasiones el Congreso se ha encargado de, por así decirlo, no embellecer las reformas y hacerles cambios no muy favorables. En esta ocasión, pues la oportunidad que tiene el Congreso, creo que es recibir esas reformas, tomar lo que consideran bueno, en particular el pilar solidario, y hacer las discusiones y las reformas correspondientes para que la reforma que finalmente sea aprobada sea más acorde con las necesidades que tiene este país en términos fiscales y en temas laborales, y de atender a las personas más necesitadas que hoy en día no reciben pensión. Roberto, y en una nota, digamos, más conmemorativa, se cumplen este año 100 años de la misión que dio nacimiento al Banco de la República. Cuéntenos un poquito, pues, cuál es la agenda, qué eventos se tienen programados para celebrar esos 100 años. Gracias, Munir. Qué bueno terminar con un tema bastante amigable como es la conmemoración del centenario del banco. Para mí algo particularmente relevante, puesto que yo empecé mi carrera profesional en el banco cuando Armando ya era un distinguido economista allá. Entonces el banco pues siempre ha estado muy cerca de mi corazón y tengo la enorme fortuna de ser parte de su directorio en un momento tan importante como la celebración de su primer centenario. Hay cualquier cantidad de actividades para conmemorar los 100 años del banco. No me voy a detener en la mayor parte de esas actividades que tienen que ver, obviamente, con la actividad cultural del banco. El banco va a hacer publicaciones, va a hacer seminarios, va a inaugurar museos, van a salir estampillas. Hay cualquier cantidad de actividades en el frente cultural que van a ser desplegadas con ímpetu este año en razón de los 100 años. Voy a hablar más de lo que vamos a hacer en el campo técnico, en el campo que más me corresponde, y es el banco está reeditando y digitalizando una cantidad de obras que se han escrito en el transcurso de estos 100 años, algunas bastante viejas de hecho, para facilitar que esas obras maestras, esos incunables, hoy en día estén asequibles a través de las redes, de esquemas digitales y a través del internet y de la página web del banco. Eso va a ser una contribución fantástica. El gerente nos invitó al gerente de investigaciones económicas, a Juan Esteban Carranza y a mí, a que coordináramos un libro sobre los 100 años de la actividad técnica en el banco. Ese es un libro que ya estamos por terminar y saldrá a la luz pública en el momento de la celebración de los 100 años en julio, y es un libro que creo que hace una contribución interesante a la literatura
ha habido cualquier cantidad de obras sobre cuál es la política monetaria o la política cambiaria que hace el banco, por qué la hizo y cuáles fueron sus efectos. Gente absolutamente talentosa ha escrito eso durante muchos años. Lo que no está en la literatura es, bueno, ¿y cómo funciona la fábrica allá adentro que hace todo eso? Este libro quiere llenar parcialmente ese vacío. Entonces tenemos capítulos sobre cómo opera la parte industrial del banco, la producción de billetes, la parte editorial del banco, cómo funcionan las sucursales del banco, cómo funciona el sistema de pagos del banco, cómo hemos pasado de... imagínense ustedes la evolución que ha tenido eso en 100 años, cuando ya ni siquiera hoy en día probablemente se usan los cheques. La historia de eso contada por un experto como Joaquín Bernal es fascinante. Y yo estoy encargado de un capítulo sobre la historia de la investigación en el banco, que tiene que ver con la producción de estadísticas, la producción de cifras, la capacitación, la participación en eventos internacionales, en fin, contar 100 años de lo que ha hecho, por así decirlo, el Departamento de Investigaciones Económicas. Hoy en día no se llama así, en su momento lo fue. Estoy muy entusiasmado de hacer esto y creo que cuando el libro vea la luz del día, la conclusión que se tiene que sacar del mismo, y Armando, tú me apoyarás en esto, la gran contribución que ha hecho el banco, sin lugar a dudas, en 100 años, es a la capacitación de personas en este país. El capital humano con que hoy cuenta Colombia se debe en gran medida al esfuerzo que ha hecho el Banco de la República, en el tema técnico, en el tema cultural, pero el capítulo que yo he escrito es sobre todo sobre el tema técnico, y ahí hay una cantidad de anécdotas: quién fue el primer becario del banco, a dónde fue, cuáles fueron las primeras publicaciones que hizo el banco. En sus orígenes la gente no podía publicar sus artículos a nombre propio, quién fue la primera persona que logró publicar un artículo. Y quizá una anécdota que quiero recordar, y eso es muy simpática, ya que mencionas al profesor Kemmerer, que pues fue por supuesto central en la creación del banco. Él venía de la Universidad de Princeton y en algún momento, no me acuerdo si fue en los años 40 o 50, el banco hizo un seminario internacional sobre estadística. Y a alguien se le ocurrió que pues ya el profesor Kemmerer no estaba, y que sería muy importante que en ese seminario estuviese alguien de la Universidad de Princeton. Y bueno, para sorpresa mía, leyendo las actas del banco, ¿a quién se les ocurrió invitar de la Universidad de Princeton? Pues a la persona más ilustre en la Universidad de Princeton, el señor Albert Einstein, que por supuesto no vino al seminario. El profesor Albert Einstein en ese momento creo que tenía ocupaciones más importantes que venir a un seminario de estadística en el Banco de la República. De manera que ojalá cuando ese libro vea la luz del día se animen a leerlo y a participar en las muchísimas actividades que va a hacer el banco para conmemorar su primer centenario. Bueno, yo creo que llegamos al final. Roberto, muchísimas gracias. Yo creo que tanto la gente que ha seguido esta sesión como nosotros hemos aprendido mucho, hemos visto el panorama completo de la economía colombiana en esta hora que hemos estado juntos, y esperamos que todas las personas nos acompañen en los futuros eventos que hagamos. Muchísimas gracias a todos, y otra vez, Roberto, mil gracias, y ojalá otra vez estés con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes.